Bendiciones, bendiciones, que Dios les bendiga un día más de bendición, un día más de estudios bíblicos. Y en esta noche nos atañe el libro de Primera de Corintios, primera carta de Corintios, y vamos a estar dándole un breve pantallazo del libro de Corintios para dejarlo a usted picado, ¿verdad? Para que usted entonces comience a escudriñar la palabra y pueda, ¿verdad?, descubrir todas las maravillas que hay en este libro. Así que tenemos un invitado muy especial en esta noche y queremos presentar a nuestro invitado. Él es pastor de jóvenes, Kenji Grael. Hola, Dios les bendiga a todos. Para mí es un placer acompañarlos pues en este momento y poder compartir con ustedes, como lo dijo la pastora, la primera carta a los Corintios. Así que disponga su mente y su corazón a lo que Dios quiere decirnos en esta noche. Amén, amén. Bueno, para dar inicio vamos a ponerlo en las manos de Dios. Sabemos que Él es el único que puede, ¿verdad?, darnos la sabiduría y la destreza para llevar a cabo lo que queremos hacer. Así que bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Padre, por permitirnos una vez más estar en tu presencia, mi Dios, glorificar tu nombre y que todo lo que hagamos en esta noche te parezca bien a ti, Señor, y también a todos los oyentes, Padre de la gloria. Te glorificamos en esta noche y te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están presentes en este día, Señor, para escuchar este breve pantallazo que tenemos de la primera carta a los Corintios. Señor, te ruego que tú bendigas a cada oyente, Señor, que bendigas al participante, mi Dios, y que bendigas a todos los que pueden más adelante escucharnos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por todo lo que tenemos para hoy. Bienvenido, Kenji, a nuestro programa. Que seas bienvenido. Gracias. Y que digas todo lo que tienes para nosotros en esta noche. Amén, amén. Gracias, pastora. De Primera de Corintios. Bueno, yo creo que para partir sería muy bueno que hablemos del panorama de la carta a los Corintios. Mire, realmente creo que todos hemos escuchado en algún momento del apóstol Pablo. Creo que es uno de los hombres de la Biblia, pues, que fue muy utilizado en la parte de la formación y la instrucción. A todos los hombres de la Biblia son importantes, hombres y mujeres son importantes, pero cada uno podemos ver que Dios lo utiliza en un área específica. Y en el caso del apóstol Pablo, fue muy fuerte en lo que es la formación e instrucción de nuevos líderes, pastores, obreros en la iglesia primitiva. Y de hecho, Pablo, en su segundo viaje misionero, es que funda la iglesia en Corinto. Es allí donde se da su fundación. Y él estuvo aproximadamente 1 año y medio en esta ciudad, fundando, predicando, dando el evangelio, y esto provocó que un número de personas pues aceptaran a Cristo y se formara lo que eran los grupos de iglesias. Ahora bien, yo creo que algo interesante que tenemos que entender presente para poder captar o recibir el mensaje concreto de la primera carta a los Corintios es entender qué estaba pasando en esa ciudad. Corinto es la ciudad más grande o la más fuerte principal en la provincia de Acaya. Eso estamos hablando del mundo antiguo griego, ¿no? Pero pertenecía en ese momento al Imperio Romano. ¿Qué pasa? Corinto es una ciudad pues que es portuaria y por lo tanto tiene mucho comercio, tiene mucho movimiento, personas extranjeras pues llegan constantemente a ese lugar, y aparte es una ciudad que tiene muchas construcciones de templos a dioses locales que pueden ser tanto griegos como romanos. Por lo tanto hay un sinnúmero de mezcla de religiones, creencias, tendencias, culturas, pensamientos, y ese sinnúmero de cosas se presenta pues en la ciudad de Corinto. Recordemos que la funda en su segundo viaje misionero. Y para que ustedes puedan entender el panorama, yo les invito a que ustedes saquen un tiempo y puedan leer el capítulo 18 de Hechos, que allí es donde se narra un poco lo que es este proceso de fundación. Pablo, la Biblia dice que Pablo vio un interés estratégico en la ciudad de Corinto por su importancia.
y es allí donde él decide ir a esta ciudad a fundar pues la iglesia. Yo creo que ese es el panorama inicial de la primera carta a los Corintios. Que cabe indicar entonces que si era una ciudad portuaria y una ciudad con mucho movimiento, era una ciudad cosmopolita, era una ciudad donde los cristianos tenían que tener firmes sus convicciones para poder mantenerse. Yo creo que una de las maneras en que podemos entender lo que estaba pasando, o sea, pongamos el ejemplo de un camaleón. Si uno pone un camaleón en una vegetación verde, el camaleón tiende a cambiar su color para adaptarse al ambiente. Si lo ponemos en el suelo, cambia de color para adaptarse al suelo. Si lo ponemos en cualquier lugar, él cambia de color automáticamente. ¿Qué sucede? La iglesia en Corinto estaban pasando situaciones difíciles porque la iglesia estaba actuando como el camaleón. Se estaba adaptando a la cultura local en vez de que la cultura local se adaptara a ellos como cristianos. O sea, no estaban haciendo la diferencia realmente. Y de hecho, Pablo escribe la primera carta a los Corintios terminando sus 3 años que estuvo en Éfeso. O sea, porque en su tercer viaje misionero que va a Éfeso, la ciudad a fundar, él estuvo 3 años allá y estando en esa ciudad, él recibe noticia de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, que habían grandes problemas de pensamiento, de cultura, y que la iglesia tenía que ser atendida, y es allí donde él escribe, porque la iglesia no estaba marcando la diferencia, se estaba adaptando a la cultura local. Wow. Y qué parecido es hoy, ¿no? Qué parecido es hoy, porque si nosotros no nos ponemos realmente la convicción de ser cristianos y que somos diferentes, que somos nacidos de nuevo y nos ajustamos a lo que hoy por hoy se está dando, quedamos en la misma condición. En la misma condición. Exacto. Yo creo que algo muy interesante que podemos sacar de esta carta es entender que el evangelio no cambia. O sea, el mensaje de Cristo no cambia. Puede cambiar la estrategia, puede cambiar la forma en que lo predicamos, puede cambiar cualquier cosa, menos el evangelio, menos la doctrina. Y en este caso, Corinto sí estaba cambiando la doctrina por aceptar pensamientos que no estaban en la Biblia. De hecho, la carta a los Corintios se divide en 5 pensamientos principales, que sería muy bueno que los abordemos para que la gente, los hermanos puedan entender, porque me llama la atención, para que podamos entender bien la forma de leerlo. Pablo aborda estos 5 problemas, describe el problema, pero también confronta a la iglesia y les dice cómo resolver esos problemas. Y se los voy a decir primero, así a grosso modo. En el capítulo 1 al 4 habla de divisiones dentro de la iglesia. En el capítulo 5 al capítulo 7 habla de la inmoralidad sexual. En el capítulo 8 al 10 habla de la comida. Usted dirá, ¿pero comida? Bueno, sí, ahora se lo vamos a explicar. Del capítulo 11 al 14 habla de los sitios de reunión. En el capítulo 15 habla el tema central de la resurrección y termina, que es una parte 6, como un saludo final, ¿no? Pero los 5 problemas principales los aborda, que son divisiones, inmoralidad sexual, la comida, los sitios de reunión y la resurrección. Wow. Qué parecido, ¿verdad? a lo que hoy vivimos. No sé si pueda de repente desglosarnos de la forma en que Pablo confrontó a la iglesia con respecto a estos 5 problemas, porque vemos que así como Pablo confrontó a la iglesia en ese tiempo, esas mismas cosas están en nosotros hoy en día en la iglesia, si nos descuidamos, y saber cómo confrontar esta condición o esta situación con la iglesia. Claro, estamos dando un breve pantallazo, ¿verdad? No vamos a profundizar mucho, pero para que tengan un poquito la idea, ¿sí? Claro, con gusto. Mire, de hecho me llama la atención porque Pablo tiende a ser sarcástico y muy directo en su respuesta a los problemas. Por lo menos, hablemos de las divisiones, capítulo 1 al capítulo 4. Pablo llega a la iglesia, funda la iglesia en Corinto, pero posterior a Pablo llegan otras 2 personas. Estamos hablando de Apolos, estamos hablando de Pedro,
que también llegan a esta ciudad a hablar el evangelio. Recordemos algo, los tres van a hablar un mismo evangelio, van a predicar a un mismo Jesucristo, una misma salvación. Pero hay una tendencia, y es que ninguno de los tres tiene la misma forma de predicar o la misma forma de compartir el evangelio. Cada uno tiene una esencia personal, y la iglesia en Corinto se comenzaron a identificar con alguno de ellos. Y allí donde decían, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, entonces comenzaban a identificarse con ellos. Y no hay problema, cada quien se puede identificar con un pastor o con un líder por su forma en que enseña, por su forma en que predica, la forma en que aconseja. Eso está bien, es normal. Lo que no es normal es lo que estaba pasando. Si yo soy de Pablo, comienzo a insultar a los de Apolo, porque no comparto su forma de predicar, porque no comparto su forma de enseñar. Y comenzaron a haber riñas entre los seguidores de cada uno de ellos. Y Pablo dice, oye, aguantemos un poco. La vida cristiana no es un concurso de popularidad, a ver qué líder predica mejor, a ver qué líder enseña mejor, a ver qué líder aconseja mejor. Lo que tienen que entender es que de quien somos en realidad es de Jesús. A Él le pertenecemos, y sin importar quién es Pablo, quién es Apolo, quién es Pedro, lo que tenemos que captar es que los tres son siervos de Dios. Y los tres vienen a predicar un mismo evangelio. Así que no hay cabida para discusiones de que tú sigues a este, tú sigues al otro. Y de hecho eso lo vemos en la actualidad. No es que a mí me gusta cómo predica el pastor Jairo, no es que a mí me gusta cómo predica el pastor Obed, no es que a mí me encanta cómo predica Cherio. Entonces, sí, cada quien tiene su propio estilo, pero entender que todos somos siervos del mismo Dios. Todos servimos a la misma causa. Entonces, no permitamos que esa contienda entre líderes y pastores llegue a nosotros. Aquí lo importante es saber que Dios nos dio una misión y cumplir con esa misión. Entonces, este es el primer gran problema que enfrentamos en la iglesia de Corinto. No sé si me iba a decir algo allí. Sí, o sea, ver que de qué forma tan fácil hay una división. Se forma una división porque llegó Pablo, porque llegó Silas, porque llegó... O sea, yo me identifico con este, está bien, identifícate, pero no formes una división por causa de eso. Sin embargo, pudiéramos decir que casi es lo mismo que se da en diferentes iglesias en el día de hoy. Exacto. Casi es lo mismo. Exacto. Nos divide que unos hablan en lengua así, que otro predica así, que el otro hace milagros, que el otro hace... O sea, esas cosas pequeñas dividen al cuerpo de Cristo, dividen al pueblo de Dios y crean contiendas. Entonces vemos pues que no hay, que la Biblia no se está haciendo vieja, ni se está haciendo añeja, sino que es actualizada. ¿Ven? Exactamente. Porque estamos viviendo exactamente lo mismo. Miren bien, que el segundo dígame. problema que podemos ver allí es la inmoralidad sexual. Y llama la atención porque hay un pensamiento increíble aquí. Estamos hablando del capítulo 5 al capítulo 7. Y habían dos cosas que estaban pasando principalmente. La primera era que habían personas de la iglesia acostándose con otros miembros de la iglesia, pero que eran parte del núcleo familiar. Un hombre con su madrastra, tipo esto, ¿no? Y la otra situación que podemos ver allí es que habían personas que adoraban todavía a otros dioses y que iban a esos templos a ofrecer sacrificio y se acostaban con las prostitutas que trabajaban en el templo. ¿Qué sucede? Uno dirá, que eso está mal. Es cierto, está mal. Y eso lo captamos ahora, pero en ese momento había personas que decían, oye, normal, eso está bien, porque si Cristo nos dio libertad, somos libres para hacerlo. O sea, la gracia y la misericordia de Dios son infinitas. O sea, podemos hacerlo, lo veían como normal. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y Pablo dijo, no, eso no es para nada normal. Y miren, me encanta cómo Pablo lo da a entender, y se lo voy a leer aquí porque lo puse en mis apuntes, y esto es muy interesante. Cuando ustedes van a estudiar la Biblia, siempre tengan sus apuntes a mano. Dice, recuerden que Jesús murió en la cruz por sus pecados
Y entre esos pecados incluye las relaciones rotas a causa de la inmoralidad sexual. O sea, lo que tenemos que entender aquí es que cuando una persona peca en la parte sexual, no solamente el pecado lo lleva en sí y afecta a sí mismo. Eso destruye familias, eso destruye ministerios, eso destruye muchas cosas. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Su inmoralidad sexual está destruyendo hogares. Y Cristo murió en la cruz por salvar hogares, por salvar matrimonios, por salvar vidas. Entonces, lo otro que Pablo está dando a entender aquí es lo siguiente, que así como Cristo fue resucitado físicamente, asimismo la iglesia del Señor tiene un rol muy importante en su cuerpo. Y aquí voy a pasar algo interesante. 1 Corintios 6:19 dice el apóstol: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual proviene de Dios? Y al final remata diciendo: y que no es nuestro. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Y esto es clave, porque el cuerpo alberga o es habitación del Espíritu Santo. Y yo tengo el privilegio de mantener esa habitación apta y cómoda para que el Espíritu habite en ella, o yo mismo la puedo ensuciar para que el Espíritu no pueda ingresar. Cierto. Y esto es clave, porque un siervo, una sierva del Señor ministra con el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo te da poder para hacer, para hablar, para llevar el Evangelio. Y si tu cuerpo no está apto para que el Espíritu Santo habite, ¿con qué poder vas a hablar? Y esto quiero darlo a entender de esta manera. Y espero usted pueda captar este pensamiento. Los testimonios personales, las experiencias personales son bonitas en una enseñanza, son llamativas en una enseñanza, pero no transforman la vida de una persona. La Biblia es la única que tiene la capacidad de no volver vacía, de transformar. Y el Espíritu es el único que tiene la capacidad para convencer de pecado. Por lo tanto, si mi cuerpo no alberga al Espíritu Santo, ¿qué moral y qué poder tengo para predicar? Entonces Pablo todo esto lo está incluyendo en este pensamiento. Y al decir ignoráis, está diciendo, ¿ustedes no se dan cuenta de la importancia que tiene el cuerpo? De hecho, les voy a leer aquí, miren, el capítulo 5, que me llama también mucho la atención. Dice, de cierto, capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Y el versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. Lo que da a entender allí es que no solamente estaban cometiendo fornicación, sino que se jactaban de cometerlo. Y eso podía llevar a la iglesia a entrar en una conciencia cauterizada, que no lograba captar que estaba pecando, lo veían normal. Oye, y qué tremendo que ellos hacían eso en nombre de la libertad que tenían. En nombre de la libertad somos libres. Cristo nos ha hecho libres, pero no nos hizo libres para pecar. Nos hizo libres para albergar al Espíritu Santo en nuestro cuerpo y ser nosotros un instrumento en las manos de Dios a través de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, como usted dijo hace poco, para poder ministrar y que personas fueran transformadas. Pero ellos, en nombre de la libertad que había dado en Cristo, decían que eran libres para hacer cualquiera de estas actividades que la ciudad hacía y que era común y corriente, era normal. Para ellos pensaban que era normal. Wow, es tremendo pensar
Eso. Y ahí hay algo interesante. Usted acaba de decir otro pensamiento. Y es que la iglesia aunque la sociedad vea que algo es normal o la sociedad lo quiera asumir como normal, si la Biblia dice que es pecado, la iglesia no lo puede tomar como no pecado. O sea, ¿me voy a entender? O sea, sí. La Biblia no se ajusta o no se adapta a la sociedad. Por algo dice la palabra del Señor que cielo y tierra pasará, pero la palabra no. O sea, ella es única y no se adapta, no puede ser modificada, no puede ser adulterada. Y de hecho, la misma palabra dice, hay de aquel que le quite o le agregue un punto o una coma a esto. O sea, yo, como cristiano, no puedo adaptar la palabra a mi pecado. No se puede. No se puede. Sin embargo, ¿verdad? Ellos, cayeron en esa situación crítica que hizo a Pablo tomar algunas decisiones, ¿cierto? Es correcto. Pablo tuvo que tomar decisiones drásticas y de hecho, mire el consejo, porque este es un hombre muy sabio, porque en el capítulo 6, versículo 12, mire lo que dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pero sigue diciendo el texto, versículo 13, en el capítulo 6. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, el uno como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Dando a entender, el cuerpo es importante. Yo leí hace tiempo una imagen de esos memes que ponen los muchachos a veces. Y decía, era como una persona preguntándole al pastor: pastor, ¿puedo tomar? Y el pastor le respondía: sí puede. Pastor, ¿puedo bailar? Sí puede. Pastor, ¿puedo fumar? Sí puede. Pastor, ¿puedo adulterar? Sí, claro que puede. Entonces, ¿qué no puedo hacer? Entrar al cielo. Tremendo, y es verdad. Hay libertad. Lo que tenemos que entender es que nuestras decisiones acarrean consecuencias, y esas consecuencias pueden ser la salvación. Son consecuencias eternas, eternas. Y el pecado solo es un ratito. Las consecuencias sí son eternas. Entonces, exacto, es importante que sepamos que todo lo que hacemos en esta tierra, que todas las decisiones que nosotros tomamos, porque tenemos libre albedrío, las decisiones que tomamos tienen consecuencias, y que las consecuencias que tienen son eternas, ya sea para el cielo o ya sea para el infierno, pero son eternas. Entonces, es importante la forma en que Pablo confrontó a la iglesia, la forma en que Pablo no tuvo temor, no le tembló la mano, no le tembló la lengua para poner la iglesia, ¿verdad? Y hacerle saber a la iglesia lo que era lícito y lo que les convenía y lo que no les convenía, que acarreaban contra su propia vida las acciones que ellos tomaban, ajustándose ellos al mundo y no haciendo que el mundo entrara y viera la diferencia en ellos. ¿Y qué similitud hay con lo que estamos viviendo hoy en día? Prácticamente es lo mismo. Tenemos que saber que tenemos que tomar decisiones y que esas decisiones son eternas, que las decisiones que tomemos traen consecuencias y que las consecuencias no son fáciles. ¡Qué tremendo! Pablo entonces tuvo que aclararles la condición que ellos tenían delante de Dios. Exacto. Miren, ahí se da también un tercer dilema dentro de la iglesia, y este dilema me llama la atención porque quizás para muchos puede ser algo insignificante, sin embargo estaba acarreando cosas dentro de la iglesia, y es la comida. Había discusiones por la comida, y no era de que a uno le gustaba el espagueti, a otro le gustaban los coditos, no eran discusiones como esas. De hecho, se trataba de la carne ofrecida a otros dioses. Estamos hablando del capítulo 8 al capítulo 10. Y en este caso,
era de que en ese tiempo tenían una costumbre y era que había cierto tipo de carne que separaban y la ofrecían a los dioses griegos y romanos, y obviamente esa carne después se podía consumir. El pueblo tenía la costumbre de consumirla. Y aquí hubo una división de pensamiento entre los que eran judíos y los que eran gentiles, o sea, no judíos. Y los judíos decían que por nada del mundo se podía comer esa carne ofrecida a otros dioses, y los gentiles decían que sí se podía. Entonces Pablo entra en esa discusión y él aclara dos situaciones posibles. Y la primera situación es, les dice a la iglesia: si ustedes comen esa carne en público y puede causar que la gente que no conoce a Cristo malinterprete esa acción de que ustedes están adorando a otros dioses, entonces no la coman. Pero aquí la palabra clave es malinterpretar las acciones que se toman. Ya les voy a explicar la situación 2 y después les aclaro por qué esta palabra es muy importante. Y la situación 2 es que les dice: ahora sabemos que todos esos animales, incluso los que fueron ofrecidos a esos dioses, fueron creados por Dios. Por lo tanto, si usted está en privado y tiene hambre, pues cómasela, entendiendo que todo es de Dios. No sé si me estoy aclarando. La primera es una acción pública que se puede malinterpretar y la segunda es una acción privada, pero ambas tienen que saber, o sea, él las dejó a la conciencia de los hermanos. O sea, ahí le dice, tienen libertad de escoger. Aquí lo que ustedes tienen que estar claros es que nuestra lealtad es con Dios, no con otros dioses, no con otros sacrificios, es con Dios. Esa es nuestra lealtad principal. Pero me llama la atención que diga malinterpretar las acciones, porque eso significa que Pablo también tenía un cuidado en el comportamiento de los hermanos de la iglesia. Y eso lo podemos traer a nuestra actualidad, no solamente en la alimentación, sino en cosas sencillas que quizás para nosotros sean inofensivas, pero que pueden provocar que otros malinterpreten nuestras acciones. Un ejemplo muy sencillo: soy un hombre casado, tengo mi esposa, tengo mi hija, pero me voy solo a hablar del evangelio a otra mujer que quizás está sola. Quizás yo vaya con la mejor intención, quizás yo vaya con el mejor corazón de hablar del evangelio, pero es una acción que se puede malinterpretar. ¿Me doy a entender? Sí, cómo no. Entonces Pablo está teniendo cuidado de eso. Entonces en este caso está hablando del alimento, pero eso abre un panorama grandísimo y nos ayuda a todos nosotros como creyentes a evitar malinterpretaciones. Póngase otro ejemplo: usted es un cristiano, usted es un creyente, usted va a la tienda, le pidieron que un familiar suyo que sí toma, le pidió que le comprara 2, 3 cervezas. Usted no las va a tomar, usted no las va a consumir, no son para usted, pero es una acción que se puede malinterpretar. Yo como cristiano debo ser ejemplo. Es más, yo mismo debería decirle a mi familia: ve, conmigo no cuentes para eso, porque yo no voy a ser parte del pecado. Entonces esa es la actitud que debe tener el cristiano, porque las actitudes que nosotros tengamos en público pueden llevar a otra persona a querer conocer a Dios, como pueden llevar a otra persona a no querer conocer a Dios. Bien. O lo acercamos o lo alejamos. Pablo tenía cuidado entonces de cómo actuemos nosotros frente a las personas que no conocen a Cristo. En otras palabras, quiere que demos testimonio de una vida santa. Exacto, ¿sí? Exacto. La palabra es testimonio. Y yo creo que eso es algo que hasta el mismo Jesucristo lo hizo con sus discípulos. Porque Jesús les enseñó a sus discípulos hasta cómo debían comportarse cuando se sentaban a la mesa de alguien más. Cierto, cierto. Y a veces habemos cristianos que nos sentamos en mesas ajenas y no pareciéramos cristianos. No pareciera que hubiéramos comido tampoco.
Yo recuerdo, ahora que dice eso, yo recuerdo cuando estábamos más pequeños que íbamos a salir, aquí con el permiso de mi madre, cuando íbamos a salir mi mamá nos hacía comer en casa. Nos hacía comer en casa, pero era para no pedir en la calle. Pero esa es una actitud muy, muy interesante, porque ¿qué pasa cuando usted va a comprar en un súper y no ha comido? Se llena los ojos porque tiene hambre y al final no es capaz de comerse todo lo que compró. De la misma manera, si uno no se llena del Espíritu Santo cuando va a hacer un trabajo, quizás no cumpla correctamente con la función que va a hacer. Y esto habla de llenura en casa, en privado. Y esa llenura entonces la llevamos al público. Qué tremendo, qué tremendo. Creo que más claro no lo pudo decir. Sí, es cierto. Pero me llama tanto la atención el hecho de que Pablo se preocupase por la población no creyente. O sea, tenía cuidado de la población que estaba dentro de la iglesia, ya sabiendo que dentro de la iglesia habían tanto como judíos como gentiles y que podían compartir entre ellos, no había ningún problema. Pero Pablo se preocupaba tanto por la población que no había venido a Cristo y que quizás nunca viniera a Cristo, pero que no lo iba a alejar a través de la conducta del creyente, que no los iba a alejar. O sea, no había excusa para que ellos dijeran, yo no voy a ir a la iglesia porque la gente que va a la iglesia se conduce así, así, así. O sea, él lo que quería era que ellos no tuvieran excusa por causa de los cristianos. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que tener cuidado de esas cosas también. Del no creyente, hay que tener cuidado del no creyente. En otras palabras, hay que tener cuidado de los ojos que nos ven, ¿sí? De los ojos que nos ven. ¿Cuál es nuestra conducta dentro, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, en nuestros hogares, en nuestro vecindario, en la comunidad donde vivimos? Es muy importante esa parte. De hecho, Pablo atendía tanto ese detalle que fue parte del cuarto problema. Y era en el momento de las reuniones, cuando se reunían para hablar de Cristo, para hablar del Evangelio, ocurrían algunas cosas. Y la primera era que había personas que tenían una experiencia tan fuerte con el Espíritu Santo que comenzaban a hablar en otras lenguas. Y había otro grupo de personas que entonces querían expresar sus ideas, expresar sus pensamientos, y venía otro y quería expresar nuevamente, y venía otro y también quería expresar, y venía otro, y al final no lo hacían con un orden debido, y lo que creaba era confusión dentro de los nuevos. O sea, imagínense una persona llegar a una iglesia y que sin entender el panorama evangélico, obviamente, venga una persona y comienza a dar su idea, salga otra de su idea, salga otra de su idea, de repente sale uno hablando en lengua, sale un tercero hablando en lengua, cuarto, quinto, sexto hablando en lengua, se crea un ambiente de confusión. Y Pablo tenía tanto cuidado de esto que él creó un orden, y ahí fue donde se establece de que cuando se dan las palabras proféticas, el hablar en lengua y todo esto, se da hasta una tercera palabra profética, porque la cuarta y quinta ya puede ser pues personal y no de parte de Dios, ¿no? Y cuando se muestran ideas, estas ideas deben ser ordenadas, porque él está cuidando a las personas nuevas. Entonces lo primero que Pablo le pide a la iglesia es que examinen el objetivo de esa reunión. O sea, ¿por qué nos reunimos como iglesia? Nos reunimos como iglesia para crecer en el conocimiento de Jesucristo, en el conocimiento de su palabra, en su conocimiento de doctrina. O sea, ese es el motivo. Y el segundo es para que una persona nueva entre a este ambiente y conozca a Cristo, conozca el amor. Pero cuando se da todo este desorden, no conocen a Cristo, sino que se van confundidos. Entonces, que eso estaba pasando en la iglesia, y Pablo dice, no, tenemos que corregir esto. Y aquí pasa algo interesante. Cuando una persona habla en lenguas, y esto no quiere decir que no hable en lengua en la iglesia, no, si el Señor le toca, usted hable, ¿no? Pero cuando hablamos en lengua, es una edificación personal.
yo me estoy edificando porque mi cuerpo, mi espíritu lo está entendiendo. A menos que haya otra persona que tenga el don de interpretación de lenguas, capta lo que estoy diciendo y obviamente su espíritu también se llena. Hoy el perro se ha dado el lujo de ladrar todo el estudio bíblico, que ustedes perdonen, ¿no? Pero, como estaba diciendo, uno se llena a sí mismo, pero no llena a la iglesia. No sé si me capto en el pensamiento, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué sucede? En la llenura, lo que está diciendo Pablo es que es una parte privada. Yo en mi tiempo de devocional privado, en mi tiempo de relación con Dios en privado a puerta cerrada, yo hablo en lenguas, yo me lleno del Espíritu Santo, yo busco, yo esto. Pero la gente estaba pensando que la iglesia o el lugar de reunión de la iglesia era para exponer todo esto. Y él decía, no. Lo que se debe exponer en una reunión es el amor de Dios. Y es aquí donde entra la constitución de ministerios. Y él hace una comparación increíble con el cuerpo. Él decía, a sí mismo, como un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función específica o importante, el factor común que nos une es la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, sin importar si eres apóstol, profeta, maestro, evangelista, o músico, o consejero, todos estos dones que hay, ¿no? Tu misión y mi misión dentro de la congregación es la edificación del cuerpo. Y esto es muy importante que lo captemos. Y esto es más que todo para personas que están sirviendo en la iglesia. Pongo un ejemplo personal. Mi deber como cristiano es tener un tiempo de relación con Dios personal en mi hogar. En mi hogar. Llenarme del Espíritu Santo, orar, ayunar, leer la palabra, consagrarme, crecer en mi estudio bíblico, crecer en mi formación, porque yo soy servidor y cuando yo voy a la iglesia, yo voy a servir a otros. Y muchas veces nosotros quisiéramos sentarnos a escuchar la palabra, sentarnos a recibir y claro, va a llegar su momento, no es que todo el tiempo vamos a estar sirviendo, pero mi mente debe ser, oye, soy servidor, voy a la iglesia para permitir que otros que aún no conocen el evangelio puedan conocer el amor de Dios. Y a su vez que conozcan el amor de Dios, crezcan, reciban una formación y sean servidores. O sea, es una multiplicación. Pero todos iban, se llenaban ellos mismos y se olvidaban de los nuevos. Y es que tremenda esa explicación que das y que no queda nada que dejes por fuera en el sentido de que yo debo de estar clara que mi edificación es en mi casa o en mi lugar privado de encontrarme con Dios. Esa es mi edificación, es mi llenura, es mi buscar del Espíritu Santo, es mi relación con Dios. Pero cuando yo voy a la iglesia, yo no voy a la iglesia a reunirme para edificarme o para llenarme o para saciarme. No. Y muchas veces, mira, sin saber, tomamos esta decisión. O sea, hacemos eso, vamos a la iglesia para llenarnos nosotros. Qué error, ¿verdad? Porque mi llenura debe ser en privado con el Espíritu Santo. Y cuando voy a la iglesia, voy a servir a otros, a ayudar a otros a llenarse de la presencia de Dios. Wow. Y mira que a veces hasta nos olvidamos de los hijos que andan corriendo por allá afuera y estamos llenándonos nosotros en la iglesia. Qué error, ¿verdad? Por eso es que es importante escudriñar las escrituras, porque vuelvo y reitero, como lo he dicho en otras ocasiones, en la palabra está todo el instructivo de nuestras vidas. Todo el instructivo está allí. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de que eso está allí porque no escudriñamos la palabra de Dios. Pero está clarito lo que usted ha explicado hoy, que nosotros tenemos que llenarnos es en casa, nuestra comida es en casa. Allá a la casa ajena vamos a servir, no la casa ajena, sino la casa de nuestro Padre, donde están las personas que no conocen al Señor, o donde invitamos personas que no conocen al Señor para servir entonces a esas personas. Exacto, y mire, estamos hablando de servidores. Ahora, usted dirá, pastor, entonces todo el tiempo tengo que ir a dar a otros y no voy a recibir.
No, sí te va a tocar, porque en Alabaré tenemos un programa en el sentido de que estamos buscando derrotar a los hermanos y que hoy estoy recibiendo, mañana sirviendo. Hoy recibo, mañana sirvo. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque hay hermanos que nos dicen, yo quisiera escuchar el culto, yo esto, yo lo otro, pero entonces lo primero que yo pediría, porque no voy a hablar en general, es que ustedes hagan un autoexamen. Si usted es servidor en la iglesia y su mentalidad es que el único lugar donde usted se va a recargar del poder del Espíritu Santo es la iglesia o la congregación, está equivocado. Porque si usted llegó al nivel de servidor, es porque ya usted tiene un nivel de madurez en la fe. Pablo lo describe en otras áreas como quien dice, es más, te lo voy a explicar de esta manera. Pablo en un momento dado se enojó porque él dice, ¿cómo que ustedes, siendo adultos, todavía tienen que tomar leche y viandas? Cuando ya deberían estar comiendo un alimento sólido. Está hablando de madurez espiritual, está hablando de alimento espiritual. Entonces, si yo lo traigo a este panorama, si yo llegué al nivel de servidores porque ya yo pasé una formación, es porque ya yo tengo una relación con Dios, es porque ya yo estoy firme en mis creencias. Por lo tanto, debo entender que la congregación o el templo no es el único lugar donde yo me recargo. Mi recarga principal es mi relación personal con Dios. Si usted analiza la vida de Jesús, Jesús no se recargaba en las sinagogas. Cuando Jesús iba a las sinagogas, él iba a predicar, él iba a hablar, pero él tenía todas sus noches un tiempo de relación personal con su Padre para fortalecerse, para recargarse. Cierto. Entonces nosotros como servidores debemos tener ese mismo tiempo personal. Y cuando voy a la iglesia, mi objetivo es que esa persona que es nueva, que apenas está llegando a la iglesia o que se está reconciliando o que está ya tiene unas pocas semanas, pero es un niño espiritual, esa persona reciba y crezca. Es tremendo saber eso, es tremendo, son cosas que uno ha leído, que uno ha visto, pero que es importante dejarlas bien claras en la mente de nuestros oyentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos ese error. Y muchas veces te escuchas personas decir, oye, necesito escuchar palabra, que no la escuchaste en la semana, no la leíste, Exacto. no estuviste allí, ¿sí? Necesito llenarme del Señor, necesito llorar en la presencia de Dios, pero que no viste durante la semana, que vienes hoy domingo, vamos a suponer, pues, si sea un día domingo, vienes hoy a domingo a llenarte a la iglesia cuando en realidad vienes, te toca servir este domingo. Ahora ustedes dirán, pastores, pero lo que pasa es que yo tengo niños en casa, que tengo muchos quehaceres en casa, no he podido hacerlo. Yo les voy a ser muy sincero. Ahora entiendo la responsabilidad de tener un hijo en casa y sé que conlleva sus retos, sé que conlleva su tiempo, pero de la misma manera en que usted, cuando el celular se le está descargando, busca los medios necesarios para conectarlo en un conector de corriente o un toma corriente, busque también los medios para conectarse con el Padre. Si usted no se conecta con el Padre, su ministerio no va a poder seguir avanzando, su vida espiritual no va a crecer y por ende incluso su vida familiar se va a ver afectada. ¿Por qué? Yo les voy a ser sincero, yo parto diciéndolo. Cuando yo no estoy recargado del Espíritu, me vuelvo grosero. Pero cuando yo oro, cuando yo leo la Biblia, me siento tranquilo. Entonces, si usted no saca un tiempo para orar con Dios, para hablar con Él, créame que su actitud en el hogar se va a volver tosca, se va a volver seca y al final se está haciendo hasta un daño a usted mismo. Wow, es tremendo. Y es cierto, eso es cierto. Tenemos un termómetro que nos indica. Por lo menos usted dice que usted se vuelve grosero si no está conectado, no está enchufado con el Espíritu Santo, ¿verdad? En el caso mío me deprimo. O sea, en el caso mío me da por llorar.
Pero cuando yo siento esa tristeza, cuando dice, ay, Señor, corro porque sé dónde está el enchufe para yo conectarme allí con el Espíritu Santo. Entonces todos tenemos un termómetro que nos indica cómo está nuestra temperatura con respecto al Espíritu Santo, con respecto a nuestra relación con Dios, con respecto a no estar en la presencia de Dios, con respecto a buscar y escudriñar las Escrituras. Y eso debe ser una parte esencial en nuestras vidas todos los días de Dios. Empieza, si es posible, con 5 minutos, con 10 minutos, con 15 minutos, y ahí te vas yendo más y buscando más del Señor. Pero eso es algo imprescindible en la vida de todo creyente. Eso es algo con lo que se tiene que vivir, que yo no pueda respirar si no me encuentro con el Señor un ratito en el día, que yo tenga cierto deseo de correr a estar con Él, porque algo no está, estoy sintiendo que no, que me dicen algo y lo veo como que me afecta, como que me molesta, como que tengo que correr a la presencia de Dios, porque el indicador me está indicando que estoy en peligro. ¿Sí? Que estoy en peligro. Exacto. Así que bueno, yo creo que el último tema central al que se refirió Pablo era porque había creyentes dentro de la iglesia que no creían en la resurrección. O sea, ellos no creían que Jesucristo había resucitado entre los muertos. Y esto aquí es fundamental, porque la Biblia especifica que aquella persona que cree en el Señor también cree que el Señor fue levantado entre los muertos, que el Padre le levantó. Y esto es interesante porque si una persona no cree en esto, en vana es su creencia, en vana es su fe. O sea, yo creo, y ese es mi credo, esa es mi creencia personal. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Señor, yo creo que el Señor le levantó de entre los muertos, y si lo levantó a Él, también me va a levantar un día a mí. Y esa es mi creencia personal. O sea, usted vive la vida cristiana sabiendo que un día quizás su cuerpo físico se va a desgastar, pero su espíritu, su alma va a renacer en una vida eterna. Y esto es clave. ¿Por qué es clave? Se lo voy a explicar de esta manera. El hecho, vamos a hablarlo de una ley física. El hecho de que yo desconozca cierta cosa no hace que eso sea falso. Ejemplo, legalmente se dice que aunque yo desconozca una ley, pero sin querer la incumplo, no me exime a mí de responsabilidades. Yo acá me río con Suelen porque recuerdo un día que yo fui a lavar los trastes, estaba fregando algo y me fui, y al rato Suelen me dice, oye, ¿tú fregaste? Y digo, sí, yo fregué, pero yo no te vi. No me consta. Entonces yo, molestando a Suelen, le digo que ahora voy a tomarle foto cuando friego los trastes para que ella le conste que yo fregué, ¿no? O algo. Pero es un relajo acá, ¿no? Pero el hecho de que ella diga no me consta no quiere decir que lo que yo hice es falso. Simplemente ella desconoce la situación. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a explicarlo más fácil. La resurrección, ya sea para el infierno o para la vida eterna, existe. O sea, la vida en el más allá existe. Que usted no la quiera creer es otro asunto, pero existe. Y lo difícil en esto es que usted parta de esta tierra sin creer en Jesucristo, sin creer en Dios, y viva el resto de la eternidad en el infierno. La vida cristiana se basa en que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día con poder y gloria. Y que gracias a esa resurrección, hoy usted y yo tenemos la oportunidad de entrar a la vida eterna y disfrutar las bodas del Cordero. Esa es el credo, esa es la creencia central. Y usted y yo como cristianos no podemos omitir esa verdad. Jesucristo resucitó. Él vive y Él vive en nuestros corazones. Entonces la iglesia en ese tiempo no lo quería creer. Simplemente algunos decían, eso es falso, eso es imposible. Pero eso no, el hecho de que ellos no lo creyeran no significaba que nunca había pasado. Pasó. Esa es la verdad, pasó. Ellos tenían que entender que esa era una verdad.
Ok, el hecho de que alguien no crea en la resurrección de Jesús y no crea que cuando partimos a la presencia de Dios o cuando morimos, para hablarlo más claramente, empezamos entonces a vivir, ya sea en condenación o en salvación, comenzamos. Es cuando realmente empieza la vida de uno. ¿Por qué empieza? Porque esa es eterna. Y el hecho de que no creamos no quiere decir que cuando lleguemos allá, bueno, está bien, como no creías o como no sabías, para ti no hay problema. Tú te vas a dormir el resto de la vida, no. No. Ya tú pasaste por la tierra. O sea, aquí estamos, como quien dice, buscando el lugar de la eternidad. Donde queremos es pasar el resto de la eternidad. Eso es lo que estamos haciendo aquí en la tierra, ¿verdad? Tomando una decisión, y Dios nos ha dado libertad de escoger, un libre albedrío para escoger dónde queremos pasar la eternidad. Es como si nos dijeran, hay un crucero, hay un viaje, una excursión. Tú escoges si quieres ir en qué parte del barco o en qué parte, o sea, en el lugar, en el mejor lugar, o quieres ir en el peor lugar, en tercera, ¿cómo le dices? En tercera clase, exactamente, gracias. En tercera clase, o quieres ir en primera clase, ¿verdad? ¿Dónde quieres ir? Escoge tú hoy. Hoy tienes la oportunidad de escoger dónde quieres pasar la eternidad. ¿En qué clase quieres pasar la eternidad? Y el hecho de que tú no lo creas, de que tú no creas que eso es así, no te exime de que, bueno, como no sabías o como no creíste, pues te vamos a dar la oportunidad de nuevo. No hay ni reencarnación, ni hay otra oportunidad. Cuando pasaste a la eternidad, ya tú tomaste tu decisión dónde querías pasar la eternidad, y eso es lo que viene de allí en adelante. Yo creo que usted lo acaba de explicar de una manera increíble, mucho mejor que yo. Pero imagínese esto: 100 años de vida en comparación con la eternidad no es nada. No es nada. No es nada. Y así que, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Simplemente dándonos unos minutos de su tiempo, porque si para Dios un día es como 1000 años, significa que 100 años de vida de nosotros es un par de minutos de Él. Sí, definitivamente. Entonces nos está dando Dios unos minutos para decidir, como dice la pastora, dónde vamos a pasar la eternidad. Entonces, mientras decidimos en esos años de vida que tengamos, claro, vamos a conocer familia, vamos a crecer, vamos a cumplir ciertas metas, ciertos sueños, pero sin perder de vista de que son unos minutos de Dios para decidir dónde vamos a pasar la eternidad. Entonces, usted decide, o la pasa en el mejor lugar o la pasa en el peor. Pero de ahí no hay escapatoria ya. Exacto, no hay escapatoria. Y de hecho, aquí hay corrientes de pensamiento erróneos, porque he escuchado personas que dicen que el más allá o la eternidad no existe, que uno decide si vivir el cielo o vivir el infierno aquí en la tierra, porque cuando mueres ya se acabó todo. Y eso es falso. Eso es falso, no se totalmente. confíe de ese pensamiento. Otros dicen, una vez salvo, siempre salvo. También es falso. Usted recibe la salvación, pero con sus actitudes se la puede perder. Por eso Pablo regresó a Corinto, para convencer a los cristianos que estaban allí de que lo que ellos estaban viviendo erróneamente, y que eso los podía llevar a ellos a la perdición. Y eso es lo que nos alienta a nosotros, la iglesia, hoy por hoy, de hablarle a las personas que aún no conocen al Señor como su Salvador, que aún no le han entregado su vida. Nos mueve a nosotros a estar allí para que ellos decidan por Cristo. ¿Por qué? Porque la eternidad ya no, o sea, después de que morimos, ya no hay otra oportunidad. Ya o decidiste en ese par de minutos que tenemos de vida, decidiste dónde quieres pasar el resto de tu vida, que esa sí es larga, por todos los siglos de los siglos. Entonces, el llamado es al pueblo de Dios a que tenga tiempo con Dios, a que busque su palabra, a que busque su presencia, a que se llene de su poder en nuestro lugar secreto con Dios, o sea, en nuestro lugar de intimidad con Dios,
pero que cuando vayamos a la iglesia cuidemos de nuestros hermanos más pequeños, de que ellos puedan llegar a conocer, a encontrarse, a tener una intimidad con Dios, y luego enseñarles que tienen que hacerlo también en secreto, vertir lo que nosotros llevamos en ellos, como lo hizo Pablo con la iglesia. Nos toca a nosotros hacerlo hoy con la iglesia, y hay que hacerlo apresuradamente porque el tiempo se acaba, el tiempo se agota, ya nos quedan escasos minutos para que el Señor venga por su pueblo, y por eso tenemos que correr. Quiero terminar, porque nos hemos ido en el tiempo, pero quiero terminar con este pensamiento. Yo creo que es un pensamiento central en la primera carta de Corintios, es el amor de Dios. Pero sí, hay un texto en la primera carta de los Corintios, que es el capítulo 13, que por lo general lo utilizamos en el Día del Amor y la Amistad. Lo utilizamos en las bodas, lo utilizamos en las reconciliaciones, y es primera de Corintios 13, que ustedes se lo deben conocer, muchos lo han escuchado. Dice, el amor es sufrido. Primera de Corintios 13, versículo 4, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Y ese texto lo leemos en las bodas. Yo creo que en todas las bodas cristianas se lee eso. Pero, y es bonito, sí es bonito, pero algo que tenemos que entender es el trasfondo bíblico. Les voy a leer, para entender qué es lo que quiere decir esto, realmente les voy a leer primera de Juan 4:8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, imagínense una fórmula matemática, y en esa fórmula matemática, amor es igual a Dios. ¿Me voy a entender? Entonces, si amor es igual a Dios, es lo mismo que Dios, entonces cambiemos la palabra amor por Dios en 1 Corintios 13 y vamos a entender lo que Pablo quería decir. Entonces dice, Dios es sufrido, es benigno, Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios nunca deja de ser. ¡Wow! Eso es lo que Pablo realmente le está diciendo a la iglesia. Ese es Dios. Dios sigue esperando por ti, Dios sigue confiando en ti, Dios te sigue amando, Dios sigue creyendo en ti. Aunque tú y yo perdamos la fe en nosotros muchas veces, Dios no deja de perder la fe en nosotros. Él siempre espera lo mejor de ti y de mí. Así que sin importar lo que la sociedad te diga, sin importar el pensamiento común de afuera que quiere entrar a tu mente, recuerda que Dios cree en ti y sabe que tiene la capacidad, tenemos la capacidad de ser diferentes, de mostrar un ejemplo correcto. En otras palabras, Dios tiene confianza en que nosotros vamos a cumplir el propósito para lo cual fuimos enviados a esta tierra. ¿Eso es lo que nos quiere decir entonces? Que Dios cree en nosotros, que Dios tiene confianza en nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces, fíjese, vinimos aquí a la tierra con un propósito, por un par de minutos, con un propósito y una meta a cumplir. Y esa meta la vamos a cumplir si nosotros nos ponemos en la mano de Dios. Lo vamos a lograr, ¿verdad? Entonces, el que no es jactancioso es Dios. El que no tiene envidia es Dios. Pero nosotros tenemos todas esas cosas, nosotros. Pero Dios es el que confía en nosotros. Dios es el que espera de nosotros. Dios es el que dio todo por nosotros, compró nuestra vida en la cruz del Calvario, pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dice que la paga del pecado es muerte, pues Jesús murió por nosotros, tomó nuestro lugar. Él se dejó su lugar y tomó el nuestro para darnos a nosotros el suyo, ¿verdad? Nosotros tenemos el lugar de Cristo
¿Y cuál es el lugar de Cristo? Al lado del Padre Todopoderoso, ¿sí? Y en una relación íntima con Dios Todopoderoso. Entonces, si nosotros despreciamos y nos despojamos de esa oportunidad, ¿qué otra cosa nos queda a nosotros? Nada más que una franca destrucción de nuestras vidas en el infierno. Bueno, ha sido grato el tiempo, ha sido muy bonito este tiempo. Creo que extraímos, o usted nos dio extrajo la savia de esa planta que teníamos hoy para sacarle la savia, y creo que no queda, solamente nos queda, ¿verdad?, poner en práctica lo que hoy hemos escuchado. ¿Y queremos más? Sí, queremos más. Entonces escudriñe usted mismo Primera de Corintios y encontrará muchas más riquezas de las que hoy hemos podido expresarle en estos cuantos minutos que hemos estado aquí. Lo que hoy que hemos querido expresarle. Por lo demás, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros. Esperamos tenerle una próxima vez. Ha sido muy, muy beneficioso, muy bonito lo que nos ha traído hoy. Así que gracias, muchas gracias. Y pues, no sé si quiere despedirse del pueblo, de la comunidad que nos escucha. No, gracias a todos por compartir con nosotros cada semana estos estudios bíblicos que al final nos dan un pantallazo de cada libro y nos ayudan a entender el contexto histórico, el contexto cultural del cual se está hablando, y entender así mejor la palabra y los consejos que Dios tiene para nosotros. Muchas gracias. Queremos enviar saludos, algunos saluditos allí, y queremos saludar al hermano Manuel Frago. Manuel Frago, saludos para usted. Queremos también saludar a la hermana Herminia Estribí. Hermana Herminia, saludos a toda la familia. Queremos también saludar a la hermana Ismenia, a la hermana Jacinta, a la Venancia, y muchos otros hermanos que tal vez no estén conectados porque por el asunto de no manejan la tecnología, pero que lo van a poder hacer en algún momento. Así que felicitaciones a todos por estar esta noche con nosotros y bendiciones a todos, y vamos a cerrar entonces con una oración. Por favor, nos dirigen a la oración. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia que cada día se demuestran a nuestra vida, que ha sido de manera infinita. Tú no has reservado nada, sino que tu amor ha sido derramado en abundancia para con nosotros. Danos la sabiduría para poder corresponder ese amor con nuestra actitud, con nuestra devoción, con nuestra lealtad hacia ti, Señor. No permitas que el mundo altere nuestra esencia o altere el propósito para el cual tú nos llamaste. Danos la fortaleza para permanecer firmes en ti, permanecer firmes en la fe, permanecer firmes en el camino cristiano, Señor. Bendecimos a cada hermano que está escuchando en esta noche. Guarda sus vidas, guarda su hogar, guarda su familia, Señor. Que tu Espíritu Santo hoy descienda sobre ellos, fortaleciendo sus vidas y dándoles convicción firme en quien han creído. Te damos gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que ahora entiendo por qué el apóstol Pablo pudo decir: ser imitadores de mí, como yo imito a Cristo. Dios quiera que podamos todos decir algún momento: imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿verdad? Así que bendiciones, que Dios les bendiga, nos vemos una próxima vez, que Dios les guarde y hasta pronto. Bendiciones. Chao.